Yo digo que Patricia es la secretaria de promoción de la ciencia de ciencia y nuevas tecnologías del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. ¿Es correcto? Sí. Es así. No sé, ¿se está viendo bien mi presentación? Sí, ahí se ve ok. Bien, perfecto. Bueno, entonces, sí, mi nombre es Patricia Quispe, soy secretaria de promoción de Ciencias y Nuevas Tecnologías, que es una secretaría que depende del Ministerio de Educación de la provincia. Es una secretaría relativamente nueva que comenzó, digamos, en diciembre del año pasado y que tiene así como algún objetivo primordial de fortalecer la enseñanza de las ciencias y la matemática en las escuelas y también promover digamos, la apropiación de saberes digitales entre los niños y jóvenes, en particular el aprendizaje de la programación. Entonces, bueno, esta charla, digamos, quizá no esté directamente, digamos, muy vinculada con la situación actual, pero seguramente, digamos, ya les voy a mostrar algún punto donde nos encontramos, ¿no? Bueno, en primer lugar, para hablar de por qué y para qué enseñar a programar, algo importante sería saber qué significa programar, ¿no? La programación es un método para describir la resolución de un problema de tal manera que lo pueda ser que pueda ser ejecutado por una computadora, ¿no? Una computadora también puede ser un celular, digamos, un robot, qué sé yo, pero eso es básicamente una definición general de qué es la programación. Para ello, para poder programar, uno requiere entonces comprender cuál es el problema que uno tiene, cuáles son los pasos que deben seguirse para resolverlo, tener mucha precisión para resolver y para describir cómo se resuelve, y poder además comunicárselo a la computadora, ¿sí? En la charla que dio Ricardo Medel, la primera de todas, en una primera filmina, él mostraba un pequeño código, ¿no es cierto?, que producía la frase Hola Mundo o Hello World, no me acuerdo muy bien ahora. Eso sería un ejemplo de un programa escrito para una computadora, donde uno ve que luego esta computadora lo traduce en una secuencia de unos y ceros para que luego la computadora lo pueda ejecutar, ¿sí? Y si no, digamos, en términos más coloquiales, podemos pensar que programar es algo medio parecido a dar una receta de cocina, donde uno dice cuáles son los ingredientes, cómo se elabora, cuáles son los pasos consecutivos que hay que dar, para que uno finalmente pueda obtener el resultado deseado, ¿sí? La analogía no es del todo correcta quizá, porque quizá cuando nos comunicamos entre las personas dejamos algunas cosas sobreentendidas, ¿no es cierto? Alguien nos dice que tenemos que usar un molde redondo para la torta y tenemos uno cuadrado y lo vamos a usar igual, mientras que una computadora, si nosotros les damos una instrucción que no puede ejecutar, no la va a realizar, ¿no? Esto hace que aprender a programar nos despierta o nos ayuda a tomar una forma de pensar, de resolver problemas que no está presente en las otras disciplinas, ¿sí? Es una forma de describir una resolución que no es la misma que hubiéramos resuelto en otras situaciones. No tenemos que pensar que son problemas necesariamente que tengan que ver con la matemática o con las ciencias exactas. Hay, por ejemplo, desarrollar una aplicación para celular, también es un problema a resolver y que se resuelve programando, o crear un sistema, por ejemplo, de registro de alumnos en una institución educativa o un sistema de comercio electrónico. Todo esto se resuelve haciendo una programación, ¿no es cierto? Entonces esto como para dar un marco, que qué queremos decir con saber programar o qué quiere decir programar. Entonces, bueno, algunas razones que nos interpelan para poder aprender a programar, una de ellas tiene que ver con cómo aparece la programación en el mundo del trabajo, en el mundo laboral. Hasta hace algunos años, y no tantos años, ¿no? Quizás 20 años atrás o un poco menos, cuando uno tenía cierto oficio,
digamos, un oficio de la industria, de la ganadería, de la agricultura, un empleado de comercio o demás, uno podía sostenerse, digamos, económicamente con ese oficio a lo largo de su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno podía trabajar, podía tener un ingreso económico, podía sostener a su familia, podía, por lo tanto, pagar impuestos, lo cual quiere decir que en cierta forma uno era parte de la economía del país. Hoy en día esto ya ha dejado de ser tan cierto. Hay muchos oficios que han sido reemplazados por tecnologías o están siendo reemplazados o parcialmente están reemplazados. Por ejemplo, en el ámbito de la industria, de la agricultura o de la ganadería, digamos, antes uno tenía muchos empleados realizando tareas manuales que hoy en día han sido reemplazadas por máquinas, por tecnologías que están computadorizadas, ¿no es cierto?, que deben ser manejados sus programas. Y esto ha sido así porque, bueno, la tecnología ha permitido que se pueda producir mayor cantidad en menor cantidad de tiempo, porque se obtienen otros estándares de calidad, porque se requieren menos recursos de otro tipo, porque se obtienen más beneficios económicos, porque permite mayor avance de la empresa o de la industria que lo esté utilizando y demás. Por lo tanto, esto ha hecho que se requieran, digamos, estos oficios que antes existían ya no son, digamos, tan sostenibles para sobrevivir económicamente y se han requerido entonces nuevas habilidades. Los que sabían escribir a máquina han tenido que aprender a escribir en la computadora, u otros que hacían ciertas tareas manuales tienen que aprender a usar computadoras, o otros directamente ya no tienen acceso a estos oficios, ¿no? También han aparecido la necesidad de tener nuevos perfiles profesionales que sean capaces de manejar estas tecnologías. Y por otro lado, también es importante para una sociedad que se basa en estas tecnologías, ser capaz de poder desarrollar esta economía y no tener que comprarla en otro lugar, ¿no? Entonces, cuando uno aprende a programar, puede estar, digamos, mucho más preparado para poder adquirir estas nuevas habilidades, para poder formarse con estos nuevos perfiles profesionales y también para poder colaborar con un país, con una sociedad, con una economía, para poder desarrollar esta nueva tecnología. Otro punto, digamos, que tiene que ver con la programación es cómo la programación ha ido incursionando en la ciencia, ¿no? Originalmente, la programación tuvo que ver más, digamos, o sea, la programación tiene que ver con las computadoras, ¿no es cierto? Entonces, la computadora tiene que ver con computar, que quiere decir calcular, y originalmente una computadora era una herramienta de cálculo, era como una calculadora gigantesca, por decir así, que podía hacer cálculos muy complejos, y la programación era un método de cálculo, y por lo tanto muy utilizado en aquellas ciencias que tuvieran que ver con cuestiones que realizaban cálculos, como las ingenierías, como las ciencias exactas, las naturales, la matemática. Luego también fue incursionando en disciplinas que necesitaban simular experimentos, como la física, la química, la farmacia, digamos, las ciencias de la salud. Pero hoy en día, además, las computadoras digamos, el uso de la computación ha permitido que se puedan digitalizar mucha información, ¿no? Grandes volúmenes de datos. Hoy en día tenemos digitalizadas las imágenes, imágenes satelitales, imágenes médicas, radiografías, tomografías o videos, música, textos, libros, mapas, datos nuestros, datos de las personas que se inscriben en una institución o lo que fuera. Entonces hay una enorme cantidad de información que está digitalizada. Esta información no es solo, digamos, importante o interesante o que le incumbe a las ciencias que hemos visto antes, como las ingenierías, la matemática o las ciencias naturales, ¿no? Ya son informaciones que les incumben a otras disciplinas, que le incumben a la ciencia de la salud, a las ciencias sociales, a la economía,
a la literatura, a la lengua, a la historia y otras disciplinas, ¿sí? Y esta gran cantidad de volúmenes de datos requiere que para su análisis estadístico, tomar conclusiones sobre la información que brinda, poder hacer simulaciones sobre posibles escenarios, sea necesario aprender a programar para poder desarrollarse en esa ciencia, ¿sí? Entonces la programación ha, por un lado, incursionado en otras ciencias y también ha modificado un poco la forma en que se investiga y se estudia y se interrelacionan las disciplinas, ¿sí? Como pongamos, por ejemplo, que ha ocurrido hoy en día con la pandemia y la decisión de haber tomado, la decisión que ha tomado el Estado de entrar en cuarentena. Esto ha tenido un poco que ver con, digamos, la gran cantidad, la disposición de datos digitales, la disposición, por un lado, de información sobre el virus, de cómo se propaga, de cuánto tiempo se tarda en contagiar y demás, la cantidad, la densidad poblacional, cómo se contagia, y esto ha permitido que, por ejemplo, se puedan hacer modelos matemáticos que puedan ser implementados en una computadora y poder hacer una simulación. Muchos de nosotros podemos haber visto en los medios, por ejemplo, cómo si todos nos movemos, vemos unos cuadros con unos puntitos que se mueven y en función de cuánto se mueven, cómo crece y se va achatando o no la curva de contagiados. Y cómo se puede modificar esa simulación si todos nos movemos, si nos quedamos en cuarentena, si parcialmente se levanta la cuarentena o no. Son todos escenarios que son posibles de realizar de una manera computadorizada, es decir, haciendo una simulación, programando todo esto. Sería imposible que de manera real pudiéramos tomar la decisión, bueno, a ver, esta semana hagamos cuarentena, la otra semana no la hagamos, la otra semana salimos algunos sí y otros no, porque por un lado sería imposible, por otro lado correríamos un gran riesgo de levantar la cuarentena solamente para probar qué pasa. Entonces podemos ver cómo la programación ha permitido en este tema de la pandemia que confluyan distintas disciplinas, las ciencias de la salud, las ciencias sociales, la matemática, digamos, la estadística, para poder crear modelos, para poder hacer simulaciones y para que a nivel de un gobierno se tome decisiones políticas, por ejemplo, en este caso, de tomar una cuarentena, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que hoy en día la ciencia ya no es la ciencia o la forma que se investigaba hace unos años, sino que con la llegada de la computación y de la programación, también la enseñanza de la ciencia se tiene que dar de otra manera, ¿no? Otro tema que tiene que ver con la programación para entender las tecnologías. Hoy en día con la pandemia, bueno, y algunas preguntas que aparecieron recién, por ejemplo, que por qué nos hackean, qué nos hackean y demás. Digamos, si bien programar no es computación y no es todo lo que significa la computación y tampoco nos permite entender todo, pero la programación nos brinda un marco o nos ayuda a poder entender qué es lo que hace la tecnología, ¿no? Que la tecnología no es algo mágico, que es algo que podemos comprender, que es algo que podemos manejar. Ya lo dijo Ricardo Medel hoy, quizá uno ve un lenguaje, un código, un programa y nos parece de primera vista que es algo difícil, que es un lenguaje extraño y sin embargo no es algo difícil de aprender. Que además la tecnología, si cuando sabemos programar nos podemos dar cuenta que puede ser utilizado con buenos fines o no también, que la tecnología nos puede dar beneficios y que la tecnología también tiene riesgos, que la tecnología puede ser utilizada para invadir nuestra privacidad, como también puede ser utilizada para el gran beneficio que nos está dando en este momento el uso de las tecnologías para poder comunicarnos, para poder enseñar, para poder reunirnos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, o dar estas charlas, por ejemplo,
¿no? También nos permite el saber programar, conocer un poco más la computadora y entender que algunos problemas se pueden resolver por una computadora y otros problemas no se pueden resolver. O sea, qué cosas sí, qué cosas no. Todos estos conocimientos también, entonces, nos ayuda a ser mejores ciudadanos digitales, en el sentido que hoy en día vivimos en una sociedad muy atravesada por los saberes digitales, por lo tanto, tenemos que saber que pueden aparecer noticias que no son ciertas o pueden convencernos de que cierta tecnología es buena o no. Deberíamos tener un criterio, por ejemplo, para saber si el voto electrónico es bueno o no es bueno y no creerle a otro simplemente porque es nuestro amigo o le tenemos más confianza, ¿verdad? Bueno, entonces, tomando estos 3 puntos, digamos, seguramente hay otros más para entender por qué la programación es importante de aprender y cómo nos atraviesa. Creo que es importante enseñar a programar porque esto nos permite formar a los niños y jóvenes para que el día de mañana puedan elegir libremente su futuro, su porvenir, su forma de desempeñarse luego en la sociedad, ¿no? Por un lado, si quieren elegir un trabajo, si quieren desempeñarse en el mundo laboral, que puedan elegir un trabajo independientemente de que use o no use tecnologías, que el hecho de que aparezca la programación no sea un motivo por el cual se descarte una determinada elección laboral. También para estar preparados para que un trabajo de pronto pueda incorporar la tecnología. También poder tener derecho a elegir una carrera académica y no descartarla por el hecho de que use programación o que use tecnología, y también saber que a la corta o a la larga el uso de la programación va a ser necesaria en cualquiera de las ciencias que elija estudiar, ¿no? Y en general, entonces, para poder afrontar y estar formados y capacitados para lo laboral y para lo académico en su vida futura, ¿no? Y el hecho de decir elegir, vuelvo a repetir, quiere decir que cuando tenemos varias opciones, podamos elegir por lo que nos gusta, por lo que queremos hacer en nuestro futuro, y no tener que descartar ciertas posibilidades por el hecho de no tener conocimiento o no tener preparación en ello. Bueno, por último, quería comentar un poco que hoy en día, digamos, hasta hace algunos años, quizá la programación tenía que ver un poco más con el mundo académico, con la formación superior, la formación en las universidades, pero ya desde hace un tiempo se está pensando en la incorporación de la enseñanza de la programación en las escuelas, en nivel primario y nivel secundario. De hecho, a nivel nacional, el Consejo Federal ya ha dictado los núcleos de aprendizaje prioritarios sobre la enseñanza de la programación y la robótica en las escuelas, desde el nivel inicial, primario y secundario también. En ese sentido, por ejemplo, en el Ministerio de Educación vamos a estar subiendo algunos materiales que han sido producidos por la Fundación Sadowski en el marco de Program.ar, que se llama Programar en Casa, donde vamos a ir seleccionando algunas fichas. Algunas tienen que ver con algoritmos, pero otras tienen que ver simplemente con el conocimiento de la vida digital de hoy, digamos, y que puede ser muy apropiado para conocer los riesgos y los beneficios que tenemos hoy en día en el uso de las tecnologías. Bueno, eso es más o menos lo que quería comentar hoy. Bueno, este botoncito que está ahí está en el sitio Tu Escuela en Casa. En este botón que dice Ciencia, Matemática y Nuevas Tecnologías es donde estaríamos subiendo estos materiales, y si no también pueden ir directamente al sitio de Programar en Casa de la Nación.